Carlos Velázquez, un hombre de unos 40 años, necesitaba urgentemente un descanso. La presión del trabajo en la ciudad había llegado a un punto insostenible. Decidió alquilar una casa a la orilla de la playa para pasar un fin de semana tranquilo, lejos del estrés y el ruido. La cabaña que eligió estaba situada en una playa solitaria, lo que le ofrecía la paz y tranquilidad que tanto anhelaba. Llegó un viernes por la tarde. La cabaña, aunque rústica, era acogedora. Tenía una sala de estar con una gran ventana que daba al mar, una cocina pequeña pero bien equipada, y un dormitorio con una cama cómoda y una ventana que también ofrecía vistas al océano. Carlos se instaló rápidamente y salió a la terraza para disfrutar del atardecer. Mientras el sol se hundía en el horizonte, sintió que las tensiones de la vida urbana comenzaban a desvanecerse. La primera noche fue tranquila. Carlos se durmió escuchando el suave murmullo de las olas rompiendo contra la orilla. A la mañana siguiente, se despertó temprano y decidió dar un paseo por la playa antes de desayunar. Caminó descalzo por la arena húmeda, disfrutando de la sensación del agua fría en sus pies. Mientras caminaba, observó el paisaje, la playa desierta, las gaviotas volando sobre el agua y las olas que llegaban suavemente a la orilla. De repente, algo brillante en la arena llamó su atención. Se agachó y desenterró un medallón de oro, antiguo y pesado. Parecía ser de la época de los piratas, con símbolos extraños y grabados en su superficie. Carlos, fascinado por su hallazgo, decidió llevarlo de regreso a la cabaña. De vuelta en la cabaña, Carlos examinó el medallón con más detalle. Notó que estaba decorado con intrincados grabados de calaveras y huesos cruzados, y en el centro había una gema oscura que parecía absorber la luz. Sin embargo, no podía identificar los símbolos extraños alrededor de la gema. Aunque se sentía un poco inquieto, decidió guardarlo en su maleta y continuar con su día. Esa noche, mientras leía un libro en la sala, comenzó a sentir una extraña sensación de incomodidad. Las luces parpadearon y escuchó un susurro débil, apenas perceptible. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro se convirtió en una voz clara que pronunciaba palabras en un idioma desconocido. La temperatura en la habitación descendió abruptamente y una sensación de presencia maligna invadió el lugar. Carlos se levantó, asustado, y miró a su alrededor, pero no vio nada. Durante las siguientes horas, los sucesos paranormales se intensificaron. Las puertas se cerraban de golpe, los objetos se movían por sí solos, y sombras inquietantes aparecían en las esquinas de su visión. Carlos no podía dormir y su mente estaba al borde del colapso. Decidió investigar el origen del medallón, convencido de que de alguna manera estaba relacionado con los extraños eventos. Al día siguiente, condujo hasta el pueblo cercano y se dirigió a la biblioteca local. Allí, encontró a un anciano historiador llamado Profesor Mendoza, conocido por su conocimiento sobre leyendas y maldiciones antiguas. Mendoza escuchó atentamente la historia de Carlos, examinó el medallón con una expresión grave y le explicó que pertenecía a un infame pirata llamado Capitán Blackwell, conocido por su brutalidad y su obsesión con las artes oscuras. Se dice que Blackwell había sellado su alma en el medallón, maldiciendo a cualquiera que lo encontrara, dijo Mendoza con voz sombría. La única forma de romper la maldición es devolver el medallón al lugar exacto donde fue encontrado y realizar un ritual de purificación con agua de mar y sal. Es un procedimiento peligroso, pero si no lo haces, la maldición te consumirá. Mendoza le dio a Carlos un pequeño libro con instrucciones detalladas para el ritual y le advirtió que tuviera cuidado. Carlos agradeció al profesor y regresó a la cabaña, decidido a librarse de la maldición. Esa noche, armado con el libro de Mendoza, Carlos volvió a la playa. Encontró el lugar donde había encontrado el medallón y siguió las instrucciones al pie de la letra. Dibujó un círculo en la arena con sal y colocó el medallón en el centro. Luego, vertió agua de mar sobre el medallón mientras recitaba las palabras del ritual. El viento comenzó a soplar con fuerza y la voz susurrante se transformó en un grito de ira. Las olas se alzaron como si quisieran engullirlo, pero Carlos no se detuvo. Continuó recitando hasta que, de repente, el medallón se disolvió en la arena y el viento cesó. La calma volvió a la playa. Carlos regresó a la cabaña, agotado pero aliviado.
Las manifestaciones paranormales habían desaparecido y, por primera vez en días, pudo dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, empacó sus cosas y se dirigió de vuelta a la ciudad, dejando atrás aquella experiencia aterradora. De vuelta a su vida normal, Carlos no podía evitar pensar en lo cerca que había estado de ser consumido por la maldición. El medallón de oro era solo un recuerdo distante, pero la lección aprendida permaneció. Algunas cosas, por fascinantes que sean, deben permanecer enterradas en el pasado. Segunda parte, el regreso de la sombra. Meses después de su experiencia en la playa, Carlos intentaba recuperar la normalidad en su vida. Sin embargo, había noches en las que las pesadillas lo despertaban, reviviendo los momentos más aterradores de aquel fin de semana. Decidió mantenerse ocupado con su trabajo y sus hobbies, esperando que con el tiempo, los recuerdos se desvanecieran. Un día, mientras revisaba el correo, Carlos encontró una carta sin remitente. Al abrirla, descubrió una nota escrita con una caligrafía antigua y elegante. Carlos, el medallón era solo el comienzo. La sombra del capitán Blackwell aún te acecha. Busca al guardián en el faro de las sombras. Él tiene las respuestas que necesitas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque quería ignorar la carta, sabía que no podía. La sensación de que algo aún estaba mal lo perseguía. Decidió buscar el faro de las sombras, un lugar del que nunca había oído hablar. Comenzó su búsqueda en la biblioteca de la ciudad, donde los registros históricos mencionaban el faro de las sombras como un lugar maldito, situado en una isla pequeña y deshabitada, a unos kilómetros de la costa. Se decía que el faro había sido abandonado después de que su último guardián desapareciera misteriosamente. Armado con esta nueva información, Carlos contactó a un pescador local, el viejo Santiago, que aceptó llevarlo a la isla. El viaje en bote fue tenso y silencioso, con el pescador lanzándole miradas preocupadas de vez en cuando. ¿Estás seguro de que quieres ir allí?, preguntó Santiago finalmente. Ese lugar no trae más que desgracia. No tengo elección, respondió Carlos con determinación. Llegaron a la isla al atardecer. El faro, una estructura imponente y siniestra, se erguía sobre una colina rocosa. Carlos subió con cautela, notando que la vegetación alrededor del faro estaba muerta y retorcida, como si una presencia malévola hubiera drenado la vida del lugar. Dentro del faro, el ambiente era opresivo. Las paredes estaban cubiertas de moho y las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire frío. En el centro de la sala principal, Carlos encontró un antiguo diario. Al hojearlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Samuel, el último guardián del faro. Las entradas del diario narraban cómo Samuel había encontrado el medallón y cómo había sido atormentado por la misma presencia que ahora perseguía a Carlos. La última entrada, sin embargo, ofrecía una pista: el medallón puede ser destruido completamente solo cuando la luna llena ilumine el altar de las sombras. Carlos miró por la ventana y vio que la luna llena se alzaba en el cielo. Sabía que debía encontrar el altar de las sombras. Siguió las instrucciones del diario, que lo llevaron a una cueva oculta bajo el faro. La cueva estaba oscura y húmeda, pero al fondo, Carlos encontró un altar tallado en la roca, decorado con los mismos símbolos que había visto en el medallón. Colocó el medallón en el altar y comenzó a recitar las palabras del ritual que había aprendido del libro de Mendoza. La cueva se llenó de un viento helado y la voz susurrante regresó, más fuerte que nunca. Las sombras danzaban en las paredes y Carlos sintió que su energía se desvanecía. Sin embargo, continuó el ritual, concentrándose en cada palabra. Finalmente, un rayo de luz de la luna llena atravesó una grieta en el techo de la cueva, iluminando el altar. El medallón se desintegró en una nube de polvo dorado y la voz se extinguió en un último grito de desesperación. La calma volvió y Carlos sintió que la maldición se había roto definitivamente. Con las primeras luces del amanecer, Carlos regresó al bote donde Santiago lo esperaba. Mientras se alejaban de la isla, sintió una paz que no había experimentado en meses. Aunque sabía que las cicatrices de su experiencia permanecerían, también sabía que había triunfado sobre la oscuridad.